Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues estamos en la meditación de este día. Bendito sea el Eterno por el frío, bendito sea el Eterno porque nos tiene con bien, nos sostiene y nos guarda de toda epidemia. Baruch Hu, Baruch Shemo, amén, amén. Y bueno, estamos en Perek 2, Pasuk 11, dice, de Gálatas. Pero cuando Kefa fue a Antioquía, tuve que confrontarlo directa y personalmente porque era un caso evidente para ser tratado por un juez. Pues antes que viniesen algunos apóstoles de parte de Jacob, comía con los creyentes de origen gentil, pero cuando vinieron se apartaba y se escondía de ellos, por miedo a que podrían decir los de la circuncisión que había llegado. Y los demás judíos, uniéndose a él en su conducta inconsistente, causaron que hasta el mismo Barnabá fuese arrastrado por su hipocresía. Pero cuando percibí que no aplicaba una medida correcta según la verdad de la promesa de la redención dada a los padres, que incluía también a los gentiles, dije a Kefa, delante de todos: si tú, siendo judío, has comido hasta este día con los creyentes de origen gentil, sin importarte que te acusen de no actuar conforme a la costumbre tradicional, ¿por qué actúas ahora de tal manera que das la impresión que los creyentes de origen gentil tienen que hacerse judíos para poder comer contigo? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores, provenientes de los gentiles, sabiendo ahora que los gentiles no son justificados por el legalismo establecido por una interpretación equivocada de la ley divina, que les demandaba hacerse judíos para tener alguna esperanza de salvación. Nosotros también confiamos en los méritos de Yeshua HaMashiach para ser justificados por la fe obediente de Yeshua y no por el legalismo extremista que surge al interior, al interpretar equivocadamente la ley divina, por cuanto a través de dicho legalismo ni judíos ni gentiles serán jamás declarados justos. Hay un tema pero fuerte, hay un tema bastante delicado. Para empezar, una de las situaciones que se dan aquí, y Rab Shaul es muy puntual y acusa, esto es hipocresía. ¿Por qué hay hipocresía? Porque Rab Shaul tuvo que confrontar a Kefa, dado que antes de que vinieran estos enviados de Jacob, que era lo que se llamaba el Beidín de aquellos días, Kefa comía con los gentiles y los demás judíos lo hacían igual. Pero al llegar estos enviados de Jacob, en automático, se polarizaron y se hicieron a un lado, y esto molestó de una manera sumamente grave a Rab Shaul. Ciertamente, una de las cosas importantísimas que debemos entender es que en el contexto de un judaísmo sin Yeshua, en un contexto incluso del judaísmo con Yeshua, se tiene que cuidar mucho la cuestión del legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es llevar a cabo, asumir el mandamiento sobre todas las cosas sin tener en cuenta el espíritu del mandamiento. Es decir, el mandamiento tiene un espíritu y lo más importante del mandamiento es el espíritu, no es la letra. Y esto a veces es difícil de poder discernir, sobre todo para la gente indocta o para la gente que todavía no tiene la fuerza ni tiene el conocimiento para discernir entre qué es legalismo y qué es guardar el mandamiento. Porque a veces la gente cae en el extremo y dice, bueno, es que eso es legalismo.
guardar un mandamiento. No. El legalismo nace de no tener en cuenta el espíritu del mandamiento, pero hay que llevar a cabo el mandamiento. Ahora, aquí había un problema. El problema era que había un mandamiento, pero que se interpretaba mal. Este era el punto esencial del problema. Un mandamiento que se interpretaba mal, sobre todo teniendo en cuenta que ya había venido Mashiach Yeshua y que se había abierto la puerta para los gentiles y que ahora es Mashiach el medio por el cual los judíos pueden tener redención y salvación de los pecados voluntarios de muerte, pero también los gentiles, y consecuentemente ahora la parte que les corresponde a los gentiles no es hacer judíos para estar dentro del pacto, sino es a través de lo que establece el Eterno, a través de los profetas, y hay que aclararlo. No es algo que se sacaron los talmidín de Yeshua de la manga, no, sino era algo que ya se había profetizado cientos de años atrás. Isaías, Jeremías habían comentado acerca del nuevo pacto, el Brit Hadashah, el pacto renovado. Más que nuevo, era un pacto renovado, un pacto que el Eterno establecería a través de Mashiach Yeshua. Entonces, consecuentemente, bueno, esto se revela ya en la venida de Mashiach, pero dado el Mashiach, que no se tenía el sustento para poder tener esta relación con el Eterno tan importante, ahora no solamente se benefició al pueblo de Israel, ciertamente conociendo y entendiendo que hay un solo Dios, pero a los gentiles vendría a darle beneficio importante, porque ahora un gentil no se debe hacer judío, sino siendo gentil puede estar en el pacto por medio de creer primeramente en el único Dios verdadero y su unicidad, y número 2, reconociendo que Yeshua es el enviado de Hashem para traer la redención y el perdón de los pecados. Entonces, al final del día, no se ha cambiado la estructura, es lo mismo, hay que creer lo mismo, solamente la forma ha cambiado. Es decir, antes se buscaba la conversión al judaísmo y se tenía que circuncidar. Ahora, dice Rab Shaul, ahora hay un cambio extraordinario, y en la Escritura se habla de la circuncisión del corazón y de la circuncisión física. La circuncisión física es la señal de pacto de un judío, pero la circuncisión del corazón debe existir también en la vida del judío, y esto debería de ser parte de los gentiles, dado que ahora la circuncisión de los gentiles no es necesario que la hagan, porque Yeshua, el Mesías, es su circuncisión. Por lo tanto, su marca, su pacto, la marca del pacto es Yeshua. El creer en Yeshua es la marca del pacto para un creyente no judío, y por lo tanto no tiene que hacerse judío. En el caso de un judío, al 8º día se tiene que circuncidar, pero lleva las dos marcas, la marca en la carne y la marca en el corazón. Y para los gentiles, Yeshua es la marca. Entonces, llegando a conclusiones, aquí el problema era eso, que dado que como ellos eran incircuncisos, ¿cómo iban a comer con incircuncisos? Y entonces se apartaban. Al principio sí, pero después ya no. Y entonces, pues, ¿de qué dice Rab Shaul? Pues, ¿de qué se trata? Esto no es más que hipocresía. Y esto debe de cambiar, esto no puede ser, esto no puede suceder. Tan es así que dice, no, esto es a plano de vamos al Beit Din y vamos a arreglar este asunto, porque a mí no me parece que sea lo correcto. Y la verdad, pues sí, no era correcto, era hipocresía, y era una cuestión de hacer una rectificación ahí, por parte no solamente de Kefa, sino con todos los que estaban ahí. Y pues sí, ¿de qué se trata? O sea,
porque viene la autoridad ya por eso este cambio de parecer. No, si yo estoy convencido de lo que estoy haciendo es lo correcto y si he creído en lo que he creído que el Eterno me ha dado para creer, entonces, ¿cuál es el asunto? No nos podemos avergonzar. Si un gentil no es circuncidado, yo me siento comer con él. Porque al final del día su marca de pacto es Mashiach Yeshua. Y eso nos hace parte de la misma familia y nos hace participantes de las mismas bendiciones. Entonces no hay judíos de primera y gentiles de segunda, porque al final del día los judíos estamos para servir a los gentiles y eso se le olvida a veces a Israel, a veces se olvida y hay mucho elitismo, hay mucho orgullo y eso no es agradable al Eterno. Hay mucho judío muy sensible, muy sencillo, entiende a los gentiles y trata de acercarlos al Dios uno y único. Qué bueno, pero sin Yeshua estamos, como diría la abuelita coloquialmente, estamos fritos. Ciertamente los judíos actualmente están empujando de una manera terrible a los gentiles a vivir sin Yeshua. Y tristemente a veces la gente que honestamente, justamente quiere aprender, se deja seducir por el mucho conocimiento y termina en la calle, termina sin nada, porque al final del día los judíos sin Yeshua, pues eso es lo que han vivido y tienen una venda, pero un gentil que se hace judío y deja a Yeshua, ¡wow! Eso sí que es gravísimo, eso es gravísimo, porque eso sí es negar, como te acuerdan que apenas meditamos en eso, eso sí es negar a Yeshua, porque la parte de ortodoxa kibana del judaísmo niega total y absolutamente a Mashiach Yeshua. Incluso hay textos en la escritura que te va a oír fuerte, tuercen, para no aceptar que se trata y se habla de Yeshua y se habla del Mesías de Israel y se impone otra lectura, otra interpretación que no es la correcta, incluso a los textos de la Escritura, siendo el pueblo de Israel, y eso es triste, lamentable y doloroso, que para que puedan salirse con la interpretación, con la suya, nieguen de una manera terrible, nieguen, mis queridos hermanos, nieguen en las Escrituras la manifestación y la revelación de Mashiach Yeshua. Bueno, esto deja mucho que pensar, pero la realidad es que Rab Shaul se la tuvo que confrontar a Kefa, definitivamente tuvo que confrontar, y a los que andaban ahí, porque mira, Kefa era un buen hombre, pero pues a veces se tienen errores y a veces se tiene que confrontar, y si nosotros tenemos la capacidad de entender esto, entonces tenemos que vivir a la luz de las verdades que nos ha dado el Eterno a través de Mashiach Yeshua. El judaísmo, para mí en lo personal, el judaísmo sin Yeshua no tiene propósito. Se mete en un túnel sin salida. Sin embargo, el judaísmo con Yeshua es la línea de las promesas. El Eterno sacará a su pueblo en su momento, como lo dijo incluso Rab Shaul también. Pero mientras tanto, a ti y a mí nos ha tocado recibir esta verdad y esa luz, y por lo tanto somos responsables de mantenerla y de compartirla. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.